Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mi canal de YouTube Roger Sobalbarro, en donde en los próximos días les vamos a estar presentando más bien una serie de reportajes de combatientes históricos, de cachorros, de sandinos, del Servicio Militar Patriótico, para presentar las enseñanzas, para presentar los pasatiempos, todas las travesías, ¿verdad? Durante la guerra de defensa de la revolución, la guerra en defensa de la soberanía patria de Nicaragua. En esta ocasión vamos a estar hablando, ¿verdad? Pues haciendo un resumen de mi vida. Quiero que sepan que yo desde los 10 años es donde yo prácticamente empecé a ver diferente la vida. Por desgracia, en 1977 mi padre muere el 25 de enero de ese año y ahí marca una nueva vida para mí, porque ya no estaba el patriarca de la familia. Mi madre tiene que empezar a trabajar y a buscar cómo mantener a sus 5 hijos de la época. Ya mi madre había quedado embarazada del último hijo de mi padre, ¿verdad? Entonces, para mí, y sé también que para mis hermanos mayores y el menor, pues fue un cambio total de vida. Y bueno, eso trajo pues algunas repercusiones, eso trajo como ver de una forma muy diferente el mundo. Entonces, decía que el 25 de enero de 1977 muere mi padre. Yo iba para cuarto grado, y fui matriculado desde diciembre más bien, en el Colegio Salesiano Don Bosco. Eh, de hecho, fue el último año que en el Salesiano Don Bosco impartieron clases. Entonces, yo entro ahí a estudiar y pues bueno, nos acabamos de pasar nuevamente para la casa del barrio Ducualí. Estuvimos anteriormente en la casa del barrio José Dolores Estrada, y toda esa transición, ¿no? Muere mi padre, entonces nos pasamos de casa a un colegio nuevo, y como decía, ya sin la presencia del patriarca, pues fue un cambio rotundo para mis hermanos, mis dos hermanos mayores y a mí, y también sé que para mi hermano menor, un año menor que yo. Entonces ya era conocer la vida de una forma diferente. Todos los días que salíamos del colegio Salesiano Don Bosco, que es la misma iglesia Don Bosco, ¿verdad? Todavía el 77 fue el último año, decía. Y recorrer todo, de regreso a casa, toda la colonia Luis Somoza, que es como se llamaba antes, la colonia 10 de junio, la colonia Luis Somoza, y por ahí transitaban dos rutas, la ruta 6 y la ruta 2. La ruta 6 que pasaba en la calle del Salesiano Don Bosco, o de la iglesia Don Bosco, y la ruta 2 que pasaba una calle antes, perdón, hacia el norte. Atravesaba hacia la esquina, en donde hay una punta de plancha, o un triangulito más bien, ¿verdad? Ahí está un monumento, y allí había un punto de chequeo para la ruta 2. Entonces ahí habían vendedores de gelatina, vendedores de chicle, estaba el chequeador, por supuesto, y había movimiento. Entonces, el haber pasado por ahí todos esos días, ¿verdad? Ya comenzó la vagancia para mí. Empezamos a colarnos en la ruta 2, nos montábamos ahí, para que nos demos una idea de donde hoy es o donde siempre fue la Cruz Roja Don Bosco, hoy Cruz Blanca, una cuadra al norte. Ahí era el punto de chequeo de la ruta 2. Entonces me montaba ahí colado, por supuesto, y el bus agarraba hacia el parque de la Luis Somoza, hoy 10 de junio, hacia el norte, llegaba hasta donde era el colegio Luis Somoza, hoy después se llamó Colegio 10 de Junio, después que se llamó Colegio Luxemburgo, hoy se llama Colegio Otto de la Rocha, ¿verdad? Entonces, y ahí en la esquina del colegio,
nos bajábamos, ¿verdad? Y eso era todos los días, colarnos en los buses, después nos colábamos también de regreso y así. Luego empecé a ver la manera en cómo los chavalos, ¿verdad? De mi edad, un poco mayor, un poco menor, se ganaron la vida vendiendo chicles, gelatina. Entonces yo también empecé con la inquietud, ¿no? De vender chicles. Igual, ya después salí al colegio Don Bosco, me quedaba ahí, ya llevaba mis chicles, me iba a vender, iba a hacer lo mismo, salía hasta donde fue Vicosa, me acuerdo, el supermercado Vicosa. Ese supermercado quedaba del puente Ledén 150 metros hacia arriba, a mano izquierda, ¿verdad? Hoy por ahí venden o vendían, ¿verdad? Madera pino, etcétera. Entonces así era el ir y venir todos los días. Luego comencé a vender gelatina, ya después me fui ampliando hasta el mercado oriental porque me dijeron que ahí había los precios más baratos y me fui ampliando hasta allá y así pues, ¿verdad? Fui experimentando y experimentando y todo eso me permitió conocer muchas cosas que yo no conocía. Empecé a ver injusticias de la Guardia Somocista, cómo maltrataba, cómo golpeaba a los muchachos, a los chavalos de la época, ¿verdad? Que simplemente el pecado era hacer jóvenes, ¿verdad? Luego me dediqué a vender periódicos ahí en la esquina de donde era la sastrería Estilo de la Moda, contiguo estaba una agencia de la prensa, ¿verdad? Y pues también me dediqué, ya había salido del cuarto grado y me había metido a quinto grado en el colegio Luis Somoza, que hoy, repito, después se llamó Luxemburgo, 10 de junio Luxemburgo, y hoy se llama Colegio Otto de la Rocha, colegio bellísimo, construido por nuestro buen gobierno sandinista. El construido por Somoza era un gallinero, así le decíamos, el gallinero, ¿verdad? Aunque después tuvo una reconstrucción ahí, siempre fue un gallinero, la verdad, pues era la época, ¿no? Entonces, todo eso a mí me permitió ir conociendo, ir viendo, ya me metió también a la vagancia, una manera de vagancia bastante respetuosa, por supuesto, ¿verdad? Ya me iba con mi hermano menor incluso, ¿verdad? En los buses, ya anduvimos de ayudante, ya andábamos en la ruta 2 y así íbamos hasta Cahualinca y mirábamos, ¿no? Como digo, cómo era la vida de ese momento, 1977, 1978. ¿Ve? Ya los chavalos del Frente Sandinista agarraban a los buses y los quemaban, recuerden, en señal de protesta, ¿verdad? Y me tocó ver eso, ¿no? Me tocó vivir esa parte. Y por supuesto, la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, ver al pueblo insurreccionado en protesta, porque Somoza había asesinado a Pedro Joaquín Chamorro, ¿verdad? Todo eso me llevó a conocer y a sentir, pues, ¿verdad? Lo que el pueblo de Nicaragua sufría acerca de la dinastía somocista. Entonces, ya en el 79, ¿verdad? Mis hermanos pasan al Instituto Maestro Gabriel y yo también. Eso a mí me llamó la atención porque ya mis dos hermanos estaban en células del MES, del Movimiento Estudiantil de Secundaria. ¿Ve? Entonces yo ya tenía 12 años, ¿verdad? Y me iba a meter en esas reuniones, ya participaba. Y por supuesto, como estaban ahí mis hermanos, pues a mí también. Entonces a mí pues se me permitía estar presente en esas reuniones ya en 1979, ¿verdad? Eso me permitió haber participado en mitines políticos dentro del colegio Maestro Gabriel, haber participado en acciones insurgentes, en ir a hacer pintas sobre la calle principal del barrio La Reinaga, barrio San Luis, barrio La Reinaga, y estar presente también en las honras fúnebres del combatiente asesinado por la Guardia Gustavo Adolfo Güembes. Me recuerdo de ahí, del barrio La Reinaga, ¿verdad? Ahí estuvimos en la vela del compañero asesinado por la Guardia. Al día siguiente estuvimos en la honra fúnebre
y ahí nos tocó vivir, pues, ¿verdad? El asedio de la Guardia, el Macho Negro en su nova, con sus guardias somocistas, ahí dándole seguimiento a la marcha que iban con el féretro de Gustavo Adolfo Huembe, ¿verdad? Entonces, nos siguieron hasta el periférico, hasta el cementerio, ¿verdad? Y ahí íbamos gritando consignas, alabando, ¿verdad? Por supuesto, al héroe asesinado por la Guardia Somocista y sabiendo que nos estaban viendo. Ahí este Macho Negro con sus guardias, ¿verdad? Nos iban persiguiendo y, por supuesto, una vez llegando al cementerio y una vez enterrado el cuerpo del combatiente, todo el mundo a correr, porque ahí era que la guardia te iba a perseguir y te iba a echar preso, ¿verdad? Y recordemos que ahí nomás estaba la 13. La 13 estaba ahí nomasito, enfrente del cementerio periférico o en el mercado periférico, ¿verdad? Entonces, esas cosas, ¿verdad? Me permitió ver, vivir, sentir lo que el pueblo estaba viviendo en ese momento, todos los días en los periódicos, la prensa, fotos de jóvenes asesinados por la Guardia. Entonces, todo eso fue haciendo en mí y, por supuesto, también en los jóvenes de la época, esa parte revolucionaria, esa parte, ¿verdad?, de sentir ese rechazo hacia Somoza, ¿ves? Entonces, luego se da la insurrección de Managua, la insurrección de los barrios orientales. También estuvimos, como todo el pueblo, ¿verdad?, apoyando, arrancando adoquines, haciendo barricadas, zanjas de comunicación, zanjas para evitar de que entraran vehículos de la Guardia Somocista, tanques, tanquetas, etcétera, ¿verdad? Apoyando al pueblo, apoyando al Frente Sandinista para garantizar que la insurrección de Managua fuera un éxito a como efectivamente fue. Pues. Entonces, todo eso, esa efervescencia, haber visto personalmente cómo la Guardia asesinaba a jóvenes, fue creando en mí lo que yo soy hoy como revolucionario, con lo que soy hoy como sandinista, y lo que me hace jamás pensar en que voy a traicionar a mi partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y por supuesto el comandante Daniel, ¿verdad?, como mi líder único, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, ya con 13 años, haber ido a la alfabetización, ya con 14 años, haber estado en los batallones de reserva, con el batallón 5014 Ramón Raudales, que era de los barrios San Cristóbal, María Auxiliadora, Ducualí, El Paraísito, San Luis, etcétera, ¿verdad? San José Oriental, ¿verdad? La Máximo Jerez. Y ahí estuvimos varias veces movilizados con el batallón 5014, siendo la última vez en 1982, septiembre, octubre de 1982, y haber estado presente, o al menos presente en la montaña, ¿verdad? Cuando se da el caso de los jóvenes del batallón 3062 de la Juventud Sandinista, en donde fueron masacrados los muchachos. Ahí estuvimos, ¿verdad? Cerca de donde ellos. Nos tocó también darle seguimiento a la Guardia como batallón de reserva 5014 y haber brindado seguridad sobre el camino a todos los campesinos que venían hacia Managua cuando vino Juan Pablo II, ¿verdad?, a hacer una misa, pero que no quiso orar por los jóvenes asesinados, por la contrarrevolución. Entonces, todas esas cosas, eso ya estamos hablando de 1983. Ya fue el último año que yo me movilicé con el batallón 5014 y me dediqué pues a continuar mis estudios, dedicándome a estudiar contabilidad comercial. Ya en el 85 cumplí 18 años y ya estaba la ley del SMP y yo pues estaba, bueno, dije, ya tengo 18 años, vamos a salir ya de esto. Cumpliendo la edad, y me fui yéndome, ¿verdad?, a inscribir, ¿verdad? Me dijeron que inmediatamente ya estuviera listo, que iba a ser movilizado, y así fue que en marzo, el 15 de marzo del 85, fui movilizado al servicio militar patriótico, ¿verdad? Habiendo estado en la escuela de Mulucucú, habiendo pasado el curso
y después haber sido trasladado a la sexta región militar. Entonces, ya después de esto yo pasé, ¿verdad?, de haber estado en relaciones públicas de la sexta región militar al batallón de lucha irregular Ramón Raudales, a la unidad militar 1416 BLI Ramón Raudales, que fui y ahí empezamos a operar, pues, ¿verdad? Entonces, de esto vamos a estarle hablando en otro capítulo en nuestro canal de YouTube. Así que los invito, suscríbanse a mi canal para estar viendo este tipo de historias y otras historias más de muchos hermanos combatientes de la paz, cachorros de Sandino combatientes por la paz. Así que seguimos adelante y siempre fieles, siempre con nuestro presidente, comandante Daniel Ortega, y siempre con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahí estamos.